Cordial saludo, apreciados hermanos, el Señor los bendiga para la honra y gloria de Dios. Entonces vamos en esta noche a continuar con la serie de estudios que tenemos acerca del santuario celestial. Los estoy saludando a nuestros hermanos historicistas, adventistas en Colombia, en otros países donde también escuchan estos temas y también a nuestros amigos que día a día esperan la notificación para poder escuchar los temas. Dios los bendiga y esperamos poder estar siendo de ayuda para muchos y que las inquietudes vayan siendo resueltas con el escrito está. En esta noche queremos inicialmente orar, pedir la dirección de Dios para estudiar este tema, este hermoso tema, continuar estudiando este hermoso tema que esta noche lo vamos a titular La verdad acerca del santuario celestial. Así que hermanos, vamos a ir de rodillas para pedir la dirección de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial. Con alegría y gratitud, Señor, en esta noche venimos a tus pies. Inicialmente, Señor, pedimos el perdón de nuestros pecados y que en los méritos de Jesús, en su justicia, esta oración, Señor, mezclada con el incienso de la justicia de Cristo pueda ser escuchada. Te doy gloria a ti, Señor, porque tú eres el Dios vivo. Tú eres, Señor, el que habita en el templo celestial. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo, allá en el lugar santísimo, literal del santuario celestial, ofrece sus méritos, ofrece su sangre, con el mejor sacrificio. Señor mío, gracias porque Él intercede en favor de sus hijos. Gracias porque todavía hay oportunidad de ser perdonado. Perdona, Señor, porque en esta tierra el profeso pueblo de Dios ha atacado el santuario, ha derrumbado los pilares de la fe, ha eliminado el santuario, ha eliminado la expiación que tú haces. El mundo cristiano, Señor, ha aceptado un falso Cristo, un Cristo que terminó la expiación en la cruz, un Cristo que está solamente aplicando los méritos, los beneficios de la expiación lograda en la cruz. Señor mío, ayúdanos a entender este tema, ayúdanos a compartirlo de la mejor manera. Perdona, Señor, porque en las publicaciones y en los libros denominacionales adventistas se enseña doctrinas de demonios, se enseña que no hay santuario literal, que no hay que obedecer. Bueno, se enseña un mar de errores, Padre mío, pero tú has levantado un pueblo fiel, has levantado a tus verdaderos atalayas. Aquí estamos, Señor. Tómanos como enteramente tuyos. Llévanos, Señor, si hay que ir o quedarnos. Señor, estamos aquí dispuestos a servir. Que todo sea para tu honra y tu gloria, y que en esta noche podamos seguir avanzando en este maravilloso tema. Cuán grato es recordar la historia del surgimiento del movimiento adventista, ese pueblo, esa iglesia que tú, Señor, trajiste a la existencia para continuar predicando la verdad, las verdades especiales al cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 10, de Daniel 8:14. Señor mío, gracias por habernos permitido tener el honor de formar parte de esta iglesia que es tu iglesia, la iglesia que es la niña de tus ojos, la iglesia de las almas fieles en toda nación, tribu, lengua y pueblo, que aman al Señor y que obedecemos sus mandamientos. Padre mío, gracias por afirmarnos en la fe de los 7 pilares de la fe adventista genuina. Y gracias porque nos has permitido espaciarnos en esta doctrina de la purificación del santuario, del templo de Dios en el cielo, del santuario celestial y de los otros pilares, Señor, para poder esparcir la verdad. Señor mío, una bendición para los hermanos que van a participar en esta noche, los que van a escuchar en el transcurso de los días. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, para la gloria de Dios, entonces hemos dicho que por estos días hemos venido estudiando la verdad sobre
sobre el santuario celestial. Hemos revisado el contexto bíblico vez tras vez, hermanos. Vez tras vez hemos revisado lo que dice la Biblia acerca de la realidad de la existencia de un santuario celestial. El libro de Hebreos, el libro de Apocalipsis, ¿sí? Los escritos del apóstol Pablo también. Para la gloria de Dios hemos revisado muchas citas del espíritu de profecía, ¿sí? Donde se testifica. De hecho, hermanos, hemos revisado también algunos escritos de nuestros pioneros adventistas sobre el santuario. Hermanos, en esta noche queremos decirles que en nuestros dos temas anteriores estuvimos estudiando el tema que se tituló Se eliminó el santuario, ¿sí? Se eliminó el santuario y se eliminó la expiación como un ataque, ¿cierto? Un ataque a lo que es el santuario celestial. Estuvimos revisando esa parte, hermanos, y trajimos las evidencias, hermanos, de los libros, de los errores doctrinales que se encuentran en estas publicaciones adventistas, ¿sí? De las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Trajimos el apéndice 3 del libro del hermano historicista Vance Ferrell, quien, hermanos, quienes conocen la historia de Vance Ferrell o Vance Ferrell, este era un joven que en la época de 1957 era una persona que estaba trabajando en la conferencia general y era el que encargado de hacer el aseo a las oficinas. Y la historia que él mismo cuenta y que el pastor ML Andreasen también cuenta es que él entraba a esas oficinas y era testigo de las reuniones con los evangélicos y revisaba, como él era el que hacía el aseo, revisaba lo que encontraba sobre los escritorios y se llevaba una sorpresa porque se estaba redactando el libro, Preguntas sobre Doctrina, se lo estaba redactando los borradores de este libro. Y él miraba y hojeaba y cada vez que miraba, dice que todos esos escritos eran escritos católicos que se identificaban con la doctrina católica. Bueno, esa historia algún día la vamos a contar en detalle, pero gracias a Dios que pudimos revisar su libro, El terremoto evangélico que derrumbó los pilares de la fe adventista. Y él cuenta la historia de la existencia, ¿cierto?, de estos dos libros, ¿cierto? Primeramente, el libro Preguntas sobre Doctrina, esta es la segunda edición del 2003 de George Knight. La primera surgió en 1960 y luego, como resultado de este libro, surgió también las creencias adventistas del séptimo día en 1980. Así que, hermanos, ya esta imagen que ustedes están viendo allí es la segunda edición, porque la primera edición se llamaba las 27 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Esta que ustedes ven allí es la segunda edición del 2006, eh, que se llama así, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, y que ya son 28, ¿sí? Ya son 28. Bueno, estuvimos revisando en nuestros temas anteriores todos los errores doctrinales que aparecen en estos dos libros, donde se enseña que la expiación terminó en la cruz, que en el santuario celestial no hay santuario literal de dos compartimentos, sino que todo el cielo es un santuario. Estuvimos revisando que en estos libros enseñan que no debemos obedecer los mandamientos porque ya Cristo los obedeció por nosotros, que la obediencia nuestra o guardar la ley no le añade nada al sacrificio expiatorio que hizo Cristo en la cruz. Estuvimos revisando que la santificación
para el adventista moderno se recibe en el momento que es bautizado, que al instante es salvado y que una vez salvo, salvo para siempre. Y algo grave que se enseña es que aquí no se puede dejar de pecar porque se nació pecador, que cuando Cristo venga nomás lo va a declarar santo también en ese momento, lo va a transformar de no pecador a pecador, pero con el grave peligro, ¿cierto? Que dijimos de que se está ignorando que en un momento dado se va a terminar el tiempo de gracia y la persona que sea sorprendida en pecado, violando la ley, pues va a ser marcada para destrucción, marcada para recibir las plagas y la muerte eterna, ¿verdad? Es un gran peligro que se está corriendo entonces en esto. Hermanos, hicimos todo ese análisis en nuestra clase pasada, paso a paso, revisamos los errores doctrinales en estos dos libros y vimos el ataque que se le ha hecho al santuario celestial en estos libros, el ataque que se le está haciendo al santuario celestial. Comparamos un compendio doctrinal de antes de 1980 donde se hablaba del lugar santo y lugar santísimo, se los mencionaba, ¿cierto? Se los mencionaba porque se creía en ellos, ¿sí? Antes de 1980 se creía en ellos, se los mencionaba todavía en los compendios doctrinales de los certificados de bautismo, pero después ya no, ya en las 28 creencias se menciona que hay solamente el santuario, que todo el santuario es el lugar santísimo y que Cristo cuando ascendió al cielo entró al lugar santísimo refiriéndose a todo el santuario. Un mar de errores, ¿verdad? El mismo el mismo George Knight, que es el autor del libro Preguntas sobre Doctrina de la edición anotada del 2003, pues nos ha comentado y ha comentado directamente en ese libro, ¿cierto? Que desgraciadamente sí parece que hay elementos de traición. El mismo Jornay en este libro lo dice en la página 567, en la sección 8 de notas. Desgraciadamente, sí parece que hay elementos de traición en la manipulación de los datos y en las falsedades que se transmitieron a los evangélicos, Van House y Martin sobre el asunto. Recuerden que el objetivo o el resultado de escribir estos libros fue cambiar la doctrina en unas respuestas que los adventistas de la Conferencia General les dieron a los evangélicos que estaban investigando las sectas y que estaban haciendo una investigación para saber si definitivamente la iglesia adventista seguía siendo una secta, un culto, o si ya podía ser llamada iglesia y podían ser llamados cristianos. Entonces, con el objetivo de ser llamados iglesia o cristianos por el mundo evangélico, los adventistas, los dirigentes adventistas, cambiaron la doctrina al responder esas 48 preguntas que les hicieron los evangélicos, cambiaron la doctrina, agradaron a los evangélicos y la conclusión final fue que los evangélicos en su libro El reino de los cultos, escrito por Walter Martin, ellos terminaron reconociendo a los adventistas como una iglesia y ya nunca más la trataron como secta, ¿sí? Ahora ya los adventistas formaban parte de los cristianos, pero unos cristianos ecuménicos, unos cristianos que solamente creen que son salvos por gracia, unos cristianos que aceptan que la expiación terminó en la cruz, unos cristianos que no, que dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz, unos cristianos que aceptan que naciste pecador y que no puedes obedecer la ley de Dios porque naciste pecador, unos cristianos que no creen en la doctrina de la santificación, de la perfección cristiana, unos cristianos que dan licencia para pecar, para seguir pecando hasta que Cristo venga, que enseñan que no se puede dejar de pecar hasta que Cristo venga. Escuchamos el testimonio de Bullón, del pastor Bullón, y bueno, en este aspecto, hermanos, en este orden de ideas, ¿cierto? Dijimos
que este libro causó una bifurcación, causó una división, ¿cierto?, del adventismo y que desde 1957 el adventismo se dividió en dos: un adventismo liberal, evangélico, con doctrinas católicas como la Trinidad, el pecado original; un adventismo evangélico con doctrinas evangélicas como las que hemos mencionado, que Cristo terminó la expiación en la cruz, que Cristo tomó la naturaleza inmaculada como la de Adán antes de que pecara; un adventismo que enseña que el tiempo de gracia se va a terminar dos veces, que no puedes dejar de pecar, que naciste pecador. Hoy, bueno, estuvimos en nuestra clase pasada revisando cómo se eliminó el santuario celestial. El adventismo moderno no acepta que en el cielo haya un santuario literal con lugar santo y lugar santísimo. No lo acepta. Esa doctrina no es aceptada ya. Para el adventismo moderno, el Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, entró directamente al lugar santísimo, pero no al lugar santísimo que es el segundo departamento del santuario celestial, no, sino a todo el cielo, porque todo el cielo es un lugar santísimo. Como se eliminó el santuario literal de dos compartimientos en el cielo, entonces se eliminó la expiación. Para el adventista moderno, así como para el evangélico, el testigo de Jehová, Cristo no está haciendo expiación en el cielo, porque la expiación para ellos ya terminó en la cruz, ya terminó allá en el atrio. Y la sangre, hermanos, la sangre que debía ser ingresada al lugar santo en principio y después al lugar santísimo, para ellos ya no tiene valor. Por eso, para el adventista moderno, que se encuentra en un grave peligro, así como el evangélico, como el testigo de Jehová, como el pentecostal, están rechazando la sangre de Cristo, ¿sí? No están aceptando que Cristo ofrece mejores sacrificios en el santuario celestial, su propia sangre, ¿sí? Lo están rechazando a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y poniéndolo solamente a hacer expiación en la cruz. Y esa sangre, hermanos, que debía ser en el santuario terrenal, ingresada al lugar santo durante el año y una vez al año ingresada al lugar santísimo para hacer expiación y perdón, esa sangre para el católico y evangélico y adventista ya no tiene valor, porque Cristo terminó la expiación en la cruz. Entonces, cuando el Señor asciende al cielo, para el adventista moderno y todos los cristianos, ya Cristo no asciende a hacer expiación al lugar santísimo en el año 31 en adelante. Ya no. Y menos si no hace expiación en el lugar santo del año 31 a 1844, menos va a entrar en 1844 a hacer expiación al lugar santísimo. Para ellos los méritos de Jesús no sirve de nada. No sirve de nada la expiación que el Señor hace en el lugar, que hizo en el lugar santo del año 31 a 1844, y no está haciendo nada, no está sirviendo de nada la expiación que el Señor está haciendo de 1844 en adelante. Por eso se encuentra en un grave peligro. La literatura, las publicaciones, las escuelas sabáticas, los libros de los teólogos adventistas y sus Biblias así lo atestiguan, ¿sí? Nosotros quedamos en esta parte y hoy mm, quiero mencionarles otros ataques al santuario celestial. Voy a ir rápido porque en esto nos hemos detenido, los estamos revisando nada más, pero el adventismo moderno ataca las 2300 tardes y mañanas. Tanto así, hermanos, que en este libro, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, el diagrama profético de las 2300 tardes y mañanas lo ponen de esta manera, hermanos, lo ponen de esta manera, ¿sí? 2300 días, 2300 años, ¿cierto? Que están divididos en 70 semanas y 1810 años adelante, que las 70 semanas van del 457 al 34, sí, eso está bien, pero del año 34, hermanos, miren dónde ponen a terminar
las 2300 días, lo ponen a terminar aquí en el año 1811. Y ese es un error, hermanos. Después de que se reúnen tantos eruditos con tanta autoridad a nivel mundial, investigadores bíblicos, y que tengan un error como este, es un ataque al santuario. Esta fecha aquí, esta fecha de 1811, no es correcta. La fecha correcta allí es 1844, cuando terminaron los 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Las 70 semanas también son atacadas. Por ejemplo, en este libro, el futuro del mundo a la luz de Daniel y Apocalipsis. En este libro se habla, hermanos, de que ungir al santo de los santos, ¿cierto? Para ellos es esto, mire, ungir al santo de los santos. El santo de los santos es el santuario celestial, dicen ellos. Cuando, hermanos, miren, en, en el libro que les voy a mencionar aquí, en el conflicto de los siglos, ¿sí? En el capítulo que se llama Una voz del Nuevo Mundo, página 375. Ya les voy a decir a qué capítulo corresponde ese, porque ese es el título de, de una versión antigua, ¿cierto? Pero aquí se enseña, hermanos, se enseña claramente quién es el ungido. ¿Quién es el santo de los santos? Voy a leer de aquí del conflicto de los siglos esta parte, ¿cierto? Mire, está explicando la profeta de Dios, ¿cierto? Está explicando la profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿cierto? Aquí dice, eh, tomando el año 457 antes de Cristo, en que el decreto fue completado como fecha de la orden, se echó de ver que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido, ¿sí? Y aquí va a mencionar Daniel, el capítulo 9, del 24 al 27. Desde que salga la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 y 62 semanas. Eso es lo que dice Daniel 9, 24 al 27. Es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. A esto vamos a ir luego despacio, ¿no? Para explicar el diagrama. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Cristo. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 de Cristo, después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. Entonces, mire cómo la profeta de Dios en el conflicto de los siglos explica, primero, que Cristo es el ungido, ¿sí? Que el ungimiento del Mesías se refiere al bautismo de Cristo. Eso explica ella, ¿cierto? Que en el año 27, que Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que dice. ¿Qué más dice acá? Permítanme leer acá arriba un poquito. Acá, una partecita. ¿Cierto? Y el mismo Salvador declara, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. El mismo Cristo reconoce que Él es el ungido, que el Espíritu Santo lo ha ungido a Él. Lo mismo que había dicho la profeta acá. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, se ha cumplido el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo para que el ungido sea bautizado, para que Cristo sea ungido, para que Cristo sea bautizado. Se había cumplido ese tiempo de las 69 semanas que llegaban al año 27. Pero, hermanos, pero aquí, en este libro adventista, se enseña que, se enseña que cuando Daniel 9, 24 27 dice, se ungiría un santo de los santos para él. Miren que ya le cambiaron. No se va a ungir al santo de los santos, sino un santo de los santos
para él. Y noten lo que dice. El santo de los santos es el santuario celestial. Entonces le quitan el título de santo de los santos a Cristo y se lo ponen al santuario celestial, ¿cierto? A todo el cielo, porque para el adventista todo el cielo es el santuario celestial. En el Antiguo Testamento se ungía un templo cuando era inaugurado, de acuerdo a Éxodo 49 y 15. Bueno, aquí ya van a torcer la doctrina. Se cumplió al inaugurarse el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Esto es una aberración, este es un engaño de frente doctrinal, es una corrupción doctrinal, ¿sí? De quitarle a Cristo el ser el ungido y ponerle al santuario celestial. Bueno, ya leímos esto. Acá, hermanos, también hay una publicación adventista que se llama Con el poder de su palabra, editada por la Unión Mexicana Central. Y noten, hermanos, cómo también acá, citando Daniel 9, dice, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad. Están citando una Biblia ecuménica del Nuevo Orden Mundial, la nueva versión internacional. Establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. En este libro también le quitan el título de Santo de los Santos a Cristo, al ungido, en ocasión de su bautismo, y se lo dan ahí en Daniel 9:24 a consagrar el lugar santísimo. Pero recuerden que para ellos el lugar santísimo no es el segundo departamento del santuario literal del cielo, sino todo el cielo. Doctrina evangélica. ¿Está bien, hermanos? Bueno, voy a seguir. Ataque a los 2300 días, ya lo dijimos en Daniel 9:27, ya lo repetimos, pero noten, hermanos, miren, aquí en Daniel 9:27, yo quisiera que el hermano Luis, por favor, lea Daniel 9:27 y lo comparemos con la explicación que van a dar aquí estos señores, adventistas de la denominación. Daniel 9:27, hermano Luis, si me está escuchando, y si no, algún otro hermano, por favor. Amén, amén, hermano. Amén, hermano. Daniel 9:27. Dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Amén, hermano. Miren, aquí la palabra de Dios, hablando de la última semana, que va del año 27 al año 34, menciona que a la mitad de la semana iba a cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿cierto? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y está hablando del Mesías. El Mesías va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la última semana. La última semana, que va del 27 al 34, pues la mitad es el año 31, ¿cierto? Tomando como referencia de otoño a otoño el año. El año 31 es la mitad de la semana. Dice que en el año 31 el Mesías iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque él iba a morir. Ahora él era el sacrificio, él era la ofrenda, y el velo del templo se iba a rasgar en dos, significando que no iba más a haber sacrificios de corderos, porque el verdadero cordero había muerto ya en ese momento. Se rasga el velo del templo, ¿cierto? Iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo sucedió eso? A la mitad de la semana, año 31. Pero aquí miren la explicación que da. Explicación torcida, doctrina de demonios. Dice, tendría un impacto sobre el sistema de sacrificios. El Mesías haría cesar el sacrificio de animales, noten, ahora ya le cambian el sentido, ya no es el sacrificio, ¿cierto? Que, bueno, sí, que se sacrificaban corderos y la ofrenda de cereales del versículo 27. Esto ocurrió
para el adventista moderno, ¿cuándo fue que ocurrió que iba a ser, que iba que el Mesías haría cesar el sacrificio y la ofrenda? Aquí dice, esto ocurrió 40 años después de la muerte de Cristo. Pasan la fecha del año 31, cuando Cristo muere y hace cesar el sacrificio y la ofrenda, la pasan al año 70, cuando es destruido el templo de Jerusalén. Al morir Cristo cumplió el significado teológico del sistema de sacrificios, por lo tanto su práctica se volvió innecesaria. Error tras error. Hay una mala intención acá en la interpretación, porque todas estas publicaciones tenían que cumplir con los requisitos que habían puesto los evangélicos para que todos los libros sean corregidos, todos los libros que enseñaban que Cristo seguía haciendo expiación después de la cruz, ¿sí? Todos tenían que ser corregidos y se tenían que escribir libros de una orientación evangélica, una orientación católica. Entonces escribieron todos estos libros para enseñar y atacar el santuario. Bueno, aquí, hermanos, ya leímos, ¿cierto? Eh, Leímos lo que decía Profetas y Reyes. También vamos a leer lo que dice Profetas y Reyes para confirmar en unas citas más, ¿cierto? Dice, espiar la iniquidad para traer la justicia a los siglos y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, aquí explica lo que habíamos leído en el conflicto de los siglos también. Y dice, en el año 27 de nuestra era, Jesús recibió en ocasión de su bautismo el ungimiento del Espíritu Santo. Poco después comenzó su ministerio, ¿no? En esta tierra. Y acá, hermanos, miren lo que dice. Había dicho el ángel, en otra semana de 7 años, confirmará el pacto a muchos. Durante 7 años después de que el Salvador iniciara su ministerio en esta tierra, el Evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos. Iba a confirmar el pacto con los judíos, porque el tiempo de gracia para ellos iba a terminar ya, ¿cierto? Entonces iba a confirmar el pacto con ellos. Por Cristo mismo, durante 3 años y medio, y después por los apóstoles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miren cómo ella lo va a explicar. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Para la profeta de Dios y el adventismo historicista genuino, ¿qué es hacer cesar el sacrificio y la ofrenda? Es que a la mitad de la semana, en la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, por lo cual se demostró que dejaban de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios. Había llegado el momento en que debían cesar el sacrificio y la ofrenda terrenales. Pero el adventismo evangélico ahora dice que esto ocurrió 40 años después de la muerte de Cristo, en el año 70. Mala intención, ¿verdad? Doctrina de demonios. Bueno, acá también vamos a encontrar, hermanos, una situación bien grave, ¿cierto? Una situación bien grave respecto a esta explicación. ¿Qué es, como dice ahí en Daniel 9:24, hacer expiación por la iniquidad? ¿Cierto? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Antes de eso, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, versículo 24, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Miren cómo ellos en este libro adventista dicen, haría expiación por la iniquidad.
La profecía señala una expiación final que ocurriría al final de las 70 semanas. La muerte de Cristo a la mitad de la semana proveyó expiación para todas las épocas. Traducido, esto es que la expiación terminó en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, dicen ellos, expiación final. Esa expiación la proveyó para todas las épocas. O sea que la expiación terminó en la cruz y la expiación que ahora hace el Señor Jesucristo del año 31, cuando asciende al cielo, primero al lugar santo, del santuario literal del cielo, y después, en 1844, cuando pasa al lugar santísimo a hacer la obra, la última obra final de la expiación, para ellos no sirve de nada, porque toda la expiación la hizo en la cruz. Toda la expiación, dice, se cumplió al final de las 70 semanas. Entonces, miren, acá, acá hay una cita del conflicto de los siglos, ¿cierto? Hay una cita del conflicto de los siglos que la vamos a leer, ¿sí? Página 400, párrafo 3. En el sistema típico, o sea, en el santuario terrenal, que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Lo hemos estudiado, lo hemos demostrado. Era el acto final de la obra de expiación. El acto final, no la finalización de la expiación. Era el acto final de la obra de la expiación en el santuario terrenal, el día de la expiación. Una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo. O sea que ese día de la expiación en el santuario terrenal estaba prefigurando o simbolizando la obra de la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo. ¿Qué está haciendo entonces el Señor Jesús ahora en el santuario celestial? Borrando los pecados de su pueblo, de los que lo aceptan, de los que reciben la verdadera doctrina, al verdadero Cristo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo, que están consignados en los libros celestiales. Este servicio envuelve una obra de investigación, juicio investigador que inició en 1844, una obra de juicio y precede inmediatamente a la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Claro, el juicio investigador, el día de la expiación, precede a la venida de Cristo. La gracia se va a cerrar antes de que venga Cristo. Y cuando se cierre la gracia, el que es injusto seguirá siendo injusto, el que es pecador seguirá siendo pecador. Y si los adventistas esperan que no pueden dejar de pecar hasta que Cristo venga, pues acá ya se ha cerrado la gracia y su suerte quedará decidida como pecadores para recibir las plagas y la destrucción eterna juntamente con la bestia, el falso profeta y Satanás. ¿Sí? Entonces, precede inmediatamente a la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido fallada. ¿Cuándo es que va a ser fallada o determinada, dado el fallo a la causa de cada uno? Cuando termine la expiación, cuando termine de hacer expiación, cuando termine el tiempo de gracia, cuando deje caer el incensario, cuando arroje el incensario a la tierra, cuando termine el sellamiento, cuando se acabe la gracia, la obra de cada uno ha sido fallada, ha sido determinada. Y esto va a ser antes de que Cristo venga. De manera que esa enseñanza de que no puedes dejar de pecar, que hasta que Cristo venga, pues es un engaño para llevar a la perdición a la gente. Y detrás de esto está el mismo diablo dirigiendo estas denominaciones, a estos ministros, a estos pastores, a estos ancianos, a estos líderes. Hermanos, miren, muchos de ellos están repitiendo como loros lo que les enseñan sus pastores jesuitas, sus doctores jesuitas. Pero hay muchos entre ellos que están abriendo los ojos, que están entendiendo que el Señor conoce su corazón. Miren, nada más. Hace unos días yo les conté que hace un par de años, o hace un poco más de un año,
tuve contacto con un ministro adventista y que él me desafiaba a un debate público. Y una vez me dijo él que él tenía, y me mostró la biblioteca de la casa, yo tengo aquí todos los libros para acabar con los disidentes. Tengo todo el escrito, está para acabar con los disidentes. Y te desafío a un debate público. Invita a quien sea, yo invito a los míos y debatamos públicamente a ver quién tiene la razón. Bueno, hermanos, yo le pedí al Señor que me ayudara a controlarme, a ejercer el dominio propio. Nunca le acepté el desafío, nunca le acepté debatir en público, porque la palabra de Dios no es para eso, ¿verdad? La palabra de Dios es para predicarla y ayudar a salvar a las personas. Y este hombre vez tras vez me mandaba videos y vez tras vez contendíamos por la fe. Y bueno, pasaron los meses, hermanos, y anoche compartiéndole unos videos la hermana Adriana de Buga y compartiéndole unos videos a la hermana Marcela de Bogotá. Hablé con ellas alrededor de 2 horas, aparte, cada una. Tuve la oportunidad de compartirles lo que es el verdadero adventismo y para la gloria de Dios me escucharon, fue muy edificante. Y yo no sé por qué el Señor, bueno, encontré que los temas que debía compartirles a ellos eran el falso Cristo de la corporación adventista y de las iglesias caídas. Es un tema que está en dos partes, parte uno, parte dos. Y el Señor puso en mi mente que esos eran los dos videos que debía compartirles y se los envié. Y anoche el Señor me puso en la mente la idea de enviarle esos dos temas a el ministro, ya pastor ordenado de acá de Colombia, que se los enviara. Y se los envié. Y le escribí, le dije, apreciado, ya le puse el nombre, quizás el Señor te está tomando de la mano, te está tomando del brazo para sacarte de esa confusión en la que estás. Por favor, piensa en tu salvación, piensa en la salvación de tu esposa, de tus dos niñitas, de tu familia y de todas las personas que te están escuchando. Están creyendo en un falso Cristo que nos salva. Por favor, revisa el fundamento. Te lo pido por favor, no más. Hermanos, yo esperaba que este hombre me responda apabullándome, como siempre lo hacía, desafiándome. Hermanos, y muchas veces yo me sentí como animado a aceptarle el debate y venía pensando que quizás el debate lo podríamos hacer sobre el santuario o sobre la expiación, bueno, tantos temas. Pero bueno, gracias a Dios el Señor no me permitió hacer eso. Y me respondió, yo esperaba que me apedree, hermanos, y me respondió para pedirme perdón. Perdóneme, Carlos, porque yo he estado desafiándolo y he estado malentendiéndolo. Y yo soy consciente de que en la iglesia hay apostasía, que hay jesuitas, que hay doctrinas católicas y evangélicas. Soy consciente de eso. Soy consciente que la Trinidad es pagana. Soy consciente de todo eso. Me dijo algunos otros argumentos y bueno, yo le agradecí por sus palabras y le dije, porque él al final me dijo que él tenía la esperanza de que Cristo, como la iglesia adventista es la niña de sus ojos, que él tenía la esperanza de que Cristo
la limpie toda la iglesia. Bueno, yo le dije, hermano, Gustavo se llama así, ese día nunca va a llegar, ese día nunca va a llegar. La hermana Juárez dice, ¿estamos esperando que se reviva toda la iglesia? Eso también aplica. Estamos esperando que se convierta toda la iglesia, ese día nunca va a llegar. Lo primero que debemos hacer es revisar el concepto de iglesia. ¿Cuál es la iglesia que es la niña de los ojos de Dios? ¿Qué es la iglesia? La iglesia son las almas fieles que obedecen a Dios. La iglesia que es la niña de los ojos, la iglesia que el Señor va a llevar al cielo, no es una iglesia que enseñe doctrinas de demonios. No es una iglesia que esté unida al Estado, que sea una iglesia de Estado. No es una iglesia que esté unida a Roma. No es una iglesia que esté haciendo ecumenismo, orando con los paganos y por los paganos y defendiendo en una falsa libertad religiosa las doctrinas de los católicos, las doctrinas de los testigos, de los pentecostales, de los paganos. Esa no es la iglesia. La iglesia no es el templo. Quienes buscan salvación quedándose dentro del templo van a encontrar la perdición, como los judíos que se refugiaron en el templo y encontraron la perdición allí. Entonces, apreciado amigo, le dije, apreciado amigo, revisa otra vez el concepto de iglesia, el verdadero concepto bíblico de lo que es iglesia, y respóndete esta pregunta. Cristo, nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro Salvador, cuando vio que el sistema judío había caído en apostasía como sistema, ¿se quedó o se retiró de ese sistema? El deseo de todas las gentes en el capítulo 23 dice que Cristo abandonó a esos dirigentes, abandonó el templo y se fue, salió de ese templo. Vuestra casa os es dejada desierta, les dijo. La gloria de Dios ya no está aquí en esta casa. ¿Sí? Y salió y congregó a personas fieles, humildes, sinceras, que le querían creer, escuchar y obedecer. Con ellos se congregó e instituyó la iglesia cristiana. Esa es la iglesia. Esos son los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La iglesia debe ser columna y apoyo de la verdad, no de falsedades, no de doctrinas falsas católicas evangélicas, no de doctrinas de demonios. Entonces, corre por tu vida, escapa por tu vida, revisa los conceptos y sigue el modelo de Jesús. Cristo, mire, cuando vio que el sistema judío, que era la iglesia del momento, cuando vio que el sistema judío se corrompió, lo rechazó, rechazó sus doctrinas, a pesar de que muchos se maravillaban de su doctrina, las rechazó. Cristo abandonó el templo, abandonó a sus dirigentes, abandonó el sistema y así mismo ha trabajado durante toda la vida. Cuando su iglesia no es fiel, el Señor los desecha y busca a otros que hagan frutos dignos de lo que es la verdadera iglesia, el verdadero cristianismo. Y así ha desechado a muchos. Esa misma iglesia que surgió, hermanos, en 1844 y que abrazó la doctrina pura, los 7 pilares, hermanos, muchos de ellos fueron desechados. Muchos de ellos cayeron en apostasía alfa, ahora en apostasía omega, y ahora el Señor como sistema ha desechado a la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Nosotros somos Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos son conferencias, son corporación, son institución del Estado. ¿Sí? La iglesia verdadera no es una empresa, no es un templo. Somos las personas, las almas fieles en toda nación, tribu, lengua y pueblo que amamos a Dios y le obedecemos. Y el hermano Luis mencionó a los obreros de la 11ª hora que van a salir de las iglesias caídas, del paganismo, del catolicismo, del pentecostalismo, aún del adventismo, de la corporación, van a salir y están saliendo y prueba de eso somos nosotros que hemos salido de allá de esa Babilonia.
Y entonces será el linaje escogido, será el real sacerdocio. Las personas que van a salir a la 11ª hora van a salir porque el Señor las va a sacar. Ellas tienen que escuchar el llamado salid de Babilonia, pueblo mío, y nosotros, sus verdaderos atalayas, somos los que tenemos que alzar la voz por amor a esas personas, por amor a la salvación de esas personas. Tenemos que ser los verdaderos atalayas, incansables, hermanos, incansables, estar estudiando, preparándonos, que nuestra oración sea, Señor, ayúdame a prepararme para ayudar a preparar a otros. Y el Señor nos va a dar la sabiduría del cielo porque Él la da en abundancia al que tiene falta de sabiduría. Y el Señor nos va presentando a las personas para contactarnos con esas personas sinceras, para enseñarles al verdadero Cristo, la verdadera doctrina. Estoy orando por Gustavo y ustedes, hermanos, deben orar por él para que el Espíritu Santo lo termine convenciendo y así él, como muchos, puedan despertar y salir de allá. Voy a terminar leyendo aquí la cita, hermanos. Pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido fallada. Jesús dice, mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Cuando el Señor venga, viene a dar la recompensa porque ya su suerte ha sido fallada de las personas. No viene apenas a declarar santo a las personas, vienes a glorificar a las personas. Esto mortal en inmortal, esto corruptible en incorruptible, pero no a ser santos ni a declarar santos en ese momento, sino que ya la santidad la hemos desarrollado hasta que se cierre el tiempo de gracia. De ahí para allá, Apocalipsis 22:11, el que es justo, justifíquese todavía. Esta obra de juicio, que precede inmediatamente al segundo advenimiento, es la que se anuncia en el primer mensaje angelical de Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y darle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Sí? Qué interesante, hermanos. Ha llegado la hora de su juicio. Ese juicio investigador que inició en 1844 y que está en curso y que está siendo revisado en los registros del cielo, donde se está escribiendo, hermanos, nuestras acciones. Bueno, hermanos, el tiempo, la verdad, se me está yendo. Voy a avanzar un poquito. Vamos a entrar en un plan, hermanos, de, de volver a contar la historia. ¿Sí? Grato es contar la historia del Señor Jesucristo en el santuario celestial. Vamos a entrar, hermanos, en unos capítulos sumamente emocionantes. Vamos a ver a partir de ahora esta verdad acerca del santuario celestial. Ya pusimos el fundamento bíblico, ya revisamos lo que es el día de la expiación, errores doctrinales, ataque al santuario, pero nos vamos a adentrar en esta historia, hermanos, de la verdad, cómo llegó la verdad del santuario celestial al adventismo, qué pasó, cómo hicieron los cálculos, en dónde erraron, cómo el Señor dirigió a su pueblo, toda esta historia tan bonita que nos afirma y nos da la seguridad de que el Señor nos viene dirigiendo. Voy a ir rápido entonces a leer, hermanos. Al referirse a lo que debía ser realizado por la naciente Iglesia Adventista del Séptimo Día antes de la venida del Señor, Elena de White escribió en 1883, escribió lo siguiente. Vamos a hacer referencia a lo que sucedió por los años de 1844. Recuerden que el Señor prepara un pueblo, primeramente con Guillermo Miller en Norteamérica y una veintena de predicadores. Dice Guillermo Miller que en su lista tenía una lista de más de 3,000 personas misioneras que estaban predicando la segunda venida de Cristo en Alemania, en Australia, en Inglaterra, en Francia, en España, y él estaba en América con otros, con sus asociados, ¿sí? Pero todo el mundo, todas las iglesias en esa época
Ellos eran metodistas, la hermana White era metodista, el hermano Miller pues tenía a los milleritas. Todos creían que el santuario que iba a ser purificado era esta tierra, ¿sí? Y cuando hicieron los cálculos y dieron con la fecha de 1843 en el año judío, que en nuestro calendario gregoriano era 21 de marzo de 1844, el primer chasco. Creyeron que la purificación del santuario era la venida de Cristo a esta tierra y que era esta tierra la que debía ser purificada. Entonces ella va a hacer referencia a esto. La mente de los creyentes debía ser dirigida al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Hermano querido, por favor apunta esta cita. Mensajes selectos, tomo 1, página 77. Aquí la profeta del Señor da testimonio y enseña que en el santuario celestial Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Entonces la expiación no terminó en la cruz. La expiación no fue completada en la cruz. No fue una expiación final cuando Cristo murió en la cruz. El Señor Jesucristo entró al santuario celestial, al lugar santo, a hacer expiación por su pueblo. Esta cita vale oro, hermanos. En un periodo de crisis, en 1906, apostasía alfa, cuando fueron puestas en tela de juicio ciertas enseñanzas básicas de los adventistas, ella escribió: la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Lo hemos repetido, esa cita del Evangelismo, página 165. Vamos a hablar un poquito acerca del contexto de el fin de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, que debían empezar en 457 y debían terminar en 1843 en el calendario judío, que se hicieron los cálculos. Ese año de 1843 correspondía a nuestro calendario a 1844. Entre las profecías que constituían el fundamento del despertar adventista de la década de 1830 y comienzos de 1840 estaba la de Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Recuerden que estamos hablando ya en el contexto de la purificación del santuario. ¿Cuál era el santuario que debía ser purificado? ¿El terrenal o el celestial? Bueno, pues un simple razonamiento nos dice que ya en el año 70 no existía santuario terrenal. El santuario terrenal, el templo de Jerusalén, había sido destruido por los romanos y nunca más se volvió a levantar. Entonces no podía referirse a la purificación de un santuario que no existía en esta tierra. Y los cálculos llevaron, obviamente, a pensar que no era el santuario terrenal, sino el santuario celestial. Pero en principio, los milleritas adventistas, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos de la época creían que el santuario que debía ser purificado era esta tierra. Bueno, sigamos. Elena de White, que pasó por la experiencia de esos años, explica cuál fue la aplicación que se le dio a esta profecía. Dice ella, en el libro Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos 461, en común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último gran día y que ello se verificaría o terminaría en la segunda venida de Cristo. De ahí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844. Entonces, hermano, tú debes recordar y debes entender el contexto de por qué los cristianos adventistas, milleritas, creían que la purificación del santuario era la segunda venida de Cristo, porque así lo creían en común con el resto del mundo cristiano. Todo el mundo cristiano creía eso. Bueno, este periodo profético terminó el 22 de octubre de 1844,
Vamos a entrar en un capítulo aparte a detallar por qué el 22 de octubre de 1844. La desilusión de los que esperaban encontrar a su señor en ese día fue muy grande. Hiram Edson, grábate este nombre, por favor. Hiram Edson, un diligente estudioso de la Biblia que vivía en el estado de Nueva York, describe lo que ocurrió con el grupo de creyentes del cual él formaba parte. Hiram Edson era uno de los pioneros adventistas que juntamente con Guillermo Miller, Jaime White, Elena White, Joshua B. Himes, Charles Fitch y otros, Samuel Snow, me parece, esperaban la venida de Cristo el 22 de octubre de 1844. ¿Sí? Miren lo que él dice, Irán Nelson. Él va a relatar. Nuestras expectativas iban en aumento mientras esperábamos la llegada de nuestro Señor, hasta que el reloj marcó las 12 a medianoche. Miren el error. Ellos todavía creían que el día terminaba a las 12 de la noche y que empezaba a las 12 de la noche. Ni siquiera habían leído que el día terminaba a la puesta del sol e empezaba a la puesta del sol. Él, él dice que nuestras expectativas iban en aumento mientras esperábamos la llegada de nuestro Señor hasta que el reloj marcó las 12 a medianoche y no vino. El día había pasado y nuestro chasco llegó a ser una certeza. Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes habíamos experimentado. Estaban chasqueados. La pérdida de todos los amigos terrenales no se hubiera comparado con lo que sentimos entonces. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Hermanos, a mí no me hubiera gustado estar ahí, experimentar esa tristeza, el bochorno, la vergüenza, ¿cierto? Tantas cosas que habían, tantos preparativos, pero el Señor estaba dirigiendo a su pueblo, ¿sí? Lloramos y lloramos hasta que amaneció. Me decía a mí mismo, dice Irán Edson, mi experiencia adventista ha sido la más brillante de toda mi vida cristiana. ¿Ha fallado la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni ciudad de oro, ni paraíso? ¿Es todo nada más que una fábula astutamente inventada? ¿No hay realidad detrás de nuestras más caras esperanzas y expectativas? Tremenda duda, hermanos. Tremenda situación que pasó este hombre y otros. Comencé a sentir que podría haber luz y ayuda para nosotros en nuestro dolor. Dije a algunos de los hermanos, vayamos al granero. Entramos en este, cerramos las puertas y nos arrodillamos delante del Señor. Qué bendición, hermanos. Ellos sí sabían dónde ir a encontrar consuelo, ¿verdad? ¿Dónde ir en tiempos de crisis? ¿A quién acudir? Fueron al granero, cerraron las puertas y se arrodillaron delante del Señor. Oramos fervientemente porque sentíamos nuestra necesidad. Continuamos en ferviente oración hasta que recibimos del Espíritu Santo la certeza de que nuestras oraciones habían sido aceptadas y de que se nos daría luz. Hermano, arrodíllate, clámale al Señor. Cuando no entiendas algo, clámale al Señor y recibe la certeza del Espíritu Santo que el Señor te va a dar la luz necesaria para llegar a la verdad. La razón de nuestro chasco sería explicada en forma clara y satisfactoria. Ese fue el sentir después de orar fervientemente. El Espíritu Santo les hizo sentir que sus oraciones habían sido escuchadas y que se les iba a dar la luz para explicar la razón de nuestro chasco. Iba a ser explicada la razón del chasco en forma clara y satisfactoria. Tenían la seguridad de que el Señor estaba dirigiéndolos. Después del desayuno dije a uno de mis hermanos, vayamos a ver y animar a algunos de nuestros hermanos. Imagínate, hermano, estos hermanos chasqueados, sufriendo, avergonzados, pero ahora vienen al Señor, toman fuerza,
el Señor los anima y entonces ya no se quedan mirándose al espejo, oh, qué triste estoy, oh, qué solo estoy, oh, qué chasqueado estoy. No, ahora ellos van a animar a otros y hacen lo mejor. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando tú estás desanimado, la mejor manera de animarte es ir a animar a otros. No contemplarte a ti mismo, mira lo solo que estoy, mira lo enfermo que estoy, mira lo flaco que estoy, mira, no, ocúpate en los otros, que haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Animando a otros te animas a ti mismo. Entonces dice, vayamos a ver y animar a algunos de nuestros hermanos. Salimos y mientras pasábamos por un gran campo, fui detenido en medio de él. El cielo pareció abrirse ante mi vista y vi definida y claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote saliese del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo, al fin de los 2300 días, había entrado por primera vez en ese día en el segundo departamento de ese santuario y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Hermanos, qué maravillosa verdad. Grato es contar la historia de cómo surgió la doctrina del santuario, cómo surgió el movimiento adventista con sus 7 pilares, entre ellas la purificación del santuario celestial, el templo en el cielo. Cuán grato es contar la historia, hermanos. El Señor utiliza a este hombre, Hiram Edson, ni siquiera a la hermana White, que hasta ese momento no había recibido ni siquiera su primera visión, no había recibido el don de profecía todavía. Ahí estaba Guillermo Miller, estaba Hiram Edson y otros. Y él, cuando se dirige a otras casas y va atravesando una huerta, una chagra, un campo de maíz, entonces el Señor, como se le presentó a Saulo, lo detiene, hermanos, y se le presenta y le hace ver a este hombre humilde, en medio de la huerta, en medio del campo, le hace ver, hermanos, dice, salimos y mientras pasábamos por un gran campo, no iba él solo, iba acompañado. Mientras pasábamos por un gran campo, fui detenido en medio de ese campo. El cielo pareció abrirse ante mi vista y vi definida y claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote saliese del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo, en el día de la expiación, al fin de los 2300 días, había entrado por primera vez en ese día en el segundo departamento de ese santuario celestial, al lugar santísimo, y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Maravilloso, ¿verdad? El Señor venía dirigiendo a su pueblo, que había venido a las bodas. Mira cuándo es que el Señor viene a las bodas, que había venido a las bodas, o en otras palabras, al anciano de días, de Daniel 7. Vamos a estudiar eso en detalle. Que había venido al anciano de días, a las bodas, para recibir el reino, el dominio y la gloria, y que debíamos esperar su retorno de las bodas. Entonces mi mente fue dirigida al capítulo 10 de Apocalipsis. Capítulo 10. El ángel con el librito que lo comió y era dulce en la boca, pero que amargó el vientre, y que después recibió la orden, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas. Mi mente, dice, fue dirigida al capítulo 10 del Apocalipsis, donde pude ver que la visión había hablado y no había mentido. ¿Cuál visión? ¿De dónde saca Irán Nelson estas palabras? Donde pude ver que la visión había hablado y no había mentido. De la profecía de Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3, que la visión hablará, aunque tardare un poco, espérala, de donde nuestros pioneros estudiaron y vieron que las profecías de Daniel y Apocalipsis se debían escribir en tablas. Hicieron estos diagramas proféticos, hermanos, y con esto predicaron el mensaje del juicio investigador y las profecías. La visión había hablado y no había mentido.
Apocalipsis 10. ¿Sí? Bueno, a esto le siguió una cuidadosa investigación de los pasajes de las Escrituras referentes al tema. Miren que hasta este momento ellos apenas van a investigar el libro de Hebreos, particularmente de la epístola a los Hebreos. Pero alguien puede pensar, pero si ahí estaba escrito, Hebreos 8, Hebreos 9, ahí estaba escrito el santuario celestial, pero el Señor estaba dirigiendo a su pueblo. El Señor había dicho que esas profecías iban a estar selladas hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin empezó en 1798. Después del tiempo del fin se les iba a quitar el sello. Ahora, hermanos, se les quita el sello y es visto estas profecías, la realidad de esa profecía. Por parte de Ira Nelson y dos de sus más cercanos colaboradores, y aquí los voy a mencionar, un médico, el doctor F.B. Hahn, y un maestro, el pastor O.R.L. Crozier. El resultado de estos estudios, de estos tres hombres, Ira Nelson, Hahn y Crozier, el resultado de estos estudios conjuntos fue registrado por Crozier y publicado primero en The Day Dawn, El Amanecer del Día, un periódico de circulación limitada, y luego reescrito y ampliado, se publicó en un número especial del Day Star, Estrella Matutina, el 7 de febrero de 1846. Bueno, vamos a avanzar unos minuticos más. Esta era la revista adventista, dice, esta era la revista adventista de mayor circulación, ¿sí? Y se publicaba en Cincinnati, Ohio. Por este medio se alcanzó un buen número de creyentes adventistas desilusionados, chasqueados. La presentación, un tanto extensa, pero bien cimentada en las Escrituras, infundió esperanza y ánimo a los corazones de estos hermanos, puesto que mostraba claramente que el santuario que debía ser purificado al fin de los 2300 días estaba en el cielo y no en la tierra como lo habían creído antes. Ahora se les explicó que la existencia del santuario celestial y se les puso todos los textos de Hebreos, Apocalipsis, que demuestran la existencia de un santuario celestial y que nosotros ya hemos revisado. Elena de White, en una declaración escrita el 21 de abril de 1847, expresó lo siguiente en respaldo del artículo de Crozier acerca del santuario. La hermana White escribió: el Señor me mostró en visión. Fíjense, hermanos, ya 1847. El Señor me mostró en visión hace más de un año, o sea, en 1846, que el hermano Crozier tenía la verdadera luz en cuanto a la purificación del santuario. A ver, hermanos, ¿a quién se le dio por primera vez entonces la revelación de la purificación del santuario? ¿A la hermana White o se le dio a Ira Nelson, a Crozier y a Hahn? A ellos se les mostró y luego el Espíritu Santo le confirmó en visión a la profeta la verdad. Ellos tenían la verdad. El hermano Crozier, en lo que había escrito, tenía la verdadera luz en cuanto a la purificación del santuario. Y que era su voluntad que el hermano Crozier escribiera la explicación que nos había dado en el Day Star Extra del 7 de febrero de 1846. Me siento plenamente autorizada por el Señor para recomendar ese extra a cada santo. Qué seguridad, ¿no? Con qué seguridad que ella escribió. Posteriormente escribió acerca del rápido desarrollo de la comprensión de esta doctrina que siguió al chasco. Y noten lo que dice ella, ¿sí? En el manuscrito 13 de 1889. El transcurso del tiempo de 1844 fue un periodo de grandes eventos, los cuales abrieron ante nuestros asombrados ojos. Y ahora va a mencionar las doctrinas fundamentales que se llaman pilares fundamentales de la fe adventista. Los 7 pilares los va a mencionar. El transcurso del tiempo en 1844 fue un periodo de grandes eventos, los cuales abrieron ante nuestros asombrados ojos. ¿Qué abrieron? La purificación del santuario, hecho que se está verificando en el cielo y tiene una definida relación con el pueblo de Dios en la tierra. Y sigue la cita, ¿no? Aquí está una parte. Y ahí sigue mencionando, ¿sí? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el mensaje de los 3 ángeles, el templo de Dios en el cielo, la santa ley de Dios,
el sábado y la no inmortalidad de los malvados. Y ya escribió. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos avanzado, hemos recordado eh, por esta noche cómo se dio, hermanos, cómo se dio la historia sobre la verdad acerca del santuario celestial. Estaremos entrando en detalles en nuestro próximo tema. ¿Cuál fue o cuál era el santuario que debía ser purificado? ¿El santuario terrenal o el santuario literal? ¿Y cómo llegaron, cómo se hicieron los cálculos? ¿En dónde estuvo el error? ¿Qué pasó para llegar a la fecha del 22 de octubre de 1844? Hermanos, gracias por acompañarnos hasta aquí. Si hay algún aporte, alguna pregunta o algo que corregir, mis amados hermanos, tengan la bondad de opinar, por favor. Adelante, mis hermanos. Todo está muy bien, hermano, muy entendible todo. Amén, hermana Mónica. Gloria a Dios. Qué bendición que es espaciarnos en estas verdades, ¿cierto, hermanos? Da gusto estudiar, hermanos, de esta manera. Nos animamos porque esta vez ya han pasado los años, han pasado los meses, el Señor nos ha dado la oportunidad de leer y ahora podemos revisar y podemos decir cuán grato es contar la historia de el nacimiento del pueblo adventista genuino, del pueblo adventista historicista, del verdadero remanente. Cuán grato es contar la historia de- del surgimiento de los 7 pilares, de la purificación del santuario, del templo de Dios en el cielo, de la vigencia de la ley. Vamos entonces a ir de rodillas y luego estaremos cantando el himno. Por estos días vamos a estar repitiendo ese himno, que se llama así, ¿no? Grato es contar la historia, ¿sí? Grato es contar la historia. Estaremos entonces, estaremos hermanos cantando este himno para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ir de rodillas para agradecerle a Dios. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, con alegría, Señor, con gozo en nuestros corazones, con alabanzas en nuestros labios. Hemos venido en esta noche para darte, Señor, la honra y el honor a ti. Gracias por permitirnos espaciarnos en estas verdades. Perdona, Señor, a tu pueblo que ha atacado el santuario, ha eliminado el santuario celestial. Perdona porque lo han torcido en su interpretación. Bendice a las personas sinceras que te aman, a los fieles que te buscan. Bendice a nuestros hermanos que permanecen fieles, quienes nos deleitamos en estudiar tu palabra. Gracias por este momento, Señor, de estudio, de alabanza y de oración. Bendice a nuestros amigos, a los que están estudiando la verdad. Bendice a tus misioneros fieles, a los que apoyan, Señor, este ministerio. Concédele, Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunden en sus hijos, en su salud, en la familia, en su trabajo, en todo lo que hagan, Señor. Coloca tú tu mano y así como bendecías todo lo que José hacía, bendice a mis hermanos, bendice a nuestros amigos que están escuchando y que van a seguir escuchando esta maravillosa historia que tú nos das el privilegio de volverla a contar. Grato es contar la historia del santuario, Señor, porque en el santuario Cristo lo es todo y está en todo. Señor mío, hemos de cantar esta alabanza para honra y gloria tuya. Estaremos despedidos y danos un sueño tranquilo, Señor. Nos vamos a acostar en paz y asimismo vamos a dormir. A todos nuestros hermanos, a las personas que están estudiando con ellos, igualmente bendíceles y bendice especialmente a todos aquellos que
Señor, están recibiendo las revelaciones de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Vamos a cantar, hermanos. Grato es contar la historia